8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este propósito que menciona el apóstol Pablo es el propósito que Dios tuvo desde la eternidad de salvar a unos. Y esos son los que menciona al principio del 29, porque a los que antes conoció, antes desde la eternidad, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, o sea, a la forma, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Vean, a los que predestinó, a estos también llamó. En días pasados vimos el llamamiento de Abraham, ¿se acuerdan? Abraham fue llamado porque fue predestinado. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No vamos a ver todo el versículo, nada más vamos a ver el asunto de la predestinación y del llamamiento. Nuestro Padre, nos reunimos en tu nombre, y en el nombre de Cristo te pedimos que nuestra reunión sea de tu agrado, que sea para tu gloria, que lo que veremos sirva de edificación para todos, y que nos conduzcas, Padre, en el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo y en la obediencia a tu palabra. ¿De qué sirve todo, Señor, sin esto? Danos un corazón obediente, temeroso de ti, para que seamos apartados de toda vanidad. Que tu Espíritu Santo nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Predestinar significa destinar de antemano, dar un destino de antemano. Dios predestinó desde la eternidad a todos aquellos que serían salvos. Esta palabra predestinación significa que nuestro destino final, cielo o infierno, está decidido por Dios, no solo antes de que muramos, sino aún antes de que nazcamos. Antes de que Dios creara este mundo y obviamente a los hombres, ya Dios había decidido crearlos, ¿sí? Y Él permitió que entrara la caída, todo eso lo decidió desde antes, y de entre una raza caída, de la misma masa caída, salvar a unos y no a otros. Los que serían salvos, los sería por su misericordia. Y los que no serían escogidos, serían abandonados para perecer justamente por sus pecados. Entonces Dios decidió escoger a unos, como vimos en el caso de Jacob, y no a otros, como fue el caso de Esaú. Dios quiso que Esaú sufriera las consecuencias de sus pecados. Imagínense ustedes que Dios dejara que sufriéramos las consecuencias de nuestros pecados. Si un solo pecado puede traer terribles consecuencias en la vida de una persona y en la vida de su descendencia, como vimos en el caso de Esaú, que toda su nación, Edom, fue nombrada así por su pecado. Si un solo pecado trae terribles consecuencias, imagínense una serie de pecados. Desde antes de que naciéramos, en su mente prodigiosa, Dios ya tenía cada detalle de nuestras vidas. Y algunos se preguntan, bueno, si es cierto que hay tal cosa como predestinación, ¿cómo puedo saber si yo soy predestinado? No hay pregunta más importante que esta. ¿Cómo podemos saber si somos de los predestinados? La Biblia no dice quiénes son los predestinados. La Biblia no habla de los nombres de los escogidos, pero sí habla del carácter. Entonces, si ustedes tienen el carácter de los escogidos, de los predestinados, pues ustedes son de los predestinados. Nadie puede decirle a una persona, tú eres de los escogidos. Porque hay personas
que durante un cierto tiempo parece que actúan como si fueran escogidos. Pero el asunto no es que actúen un cierto tiempo como si fueran escogidos, sino que perseveren en ese asunto. Aquí dice nuestro texto que a los que predestinó, también llamó. Entonces, ¿quieres saber si eres predestinado? Tienes que contestar la pregunta de si has sido llamado. No en el llamamiento general, sino en el eficaz. En esa clase de llamamiento que penetra y que te conduce a doblar tus rodillas delante de Jesús como tu Señor, en obediencia a su palabra, y ya después, cuando empiezas a luchar contra tu pecado y perseveras en ese asunto, entonces puedes darte cuenta que tú eres uno de los predestinados. Hay personas que se les hace como una obsesión saber si serán escogidos o no, que quieren estar seguros de que lo son. A mí me lo han hecho, me han preguntado eso muchas personas. Y pues yo les contesto, no debieras tú afanarte por eso. Lo que tú debes hacer es afanarte por obedecer. Obedece lo que está escrito, lo que ya sabes, lo que ya has aprendido. Y en el grado en que tú obedezcas, en ese grado irás creciendo en el entendimiento de que tú eres uno de los escogidos. Predicamos el Evangelio, invitamos a todos los hombres a creer en Cristo. Pero ven lo que estoy diciendo, invitamos a todos. El llamamiento se hace a todos. Pero para que el llamamiento sea eficaz, eso es algo que nosotros no podemos hacer. Es el Espíritu Santo el que aplica la verdad predicada y hace que el llamamiento penetre y lleve fruto. La gran comisión dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No le vamos a decir al Señor, oye Dios, para ahorrarme trabajo, dime tú quiénes son los escogidos para ir a predicarle a ellos. No, debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice en Isaías 56, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Tú eres de esos? ¿De los que están sedientos? Pues ven y bebe. Nadie está sediento por naturaleza. Muchos están sedientos de amor, de reconocimiento, de fama, de poder, de prestigio. Tú estás sediento de la salvación. ¿Quieres realmente ser salvo? La salvación es tuya. Los hombres no buscan a Dios. Por naturaleza nadie busca a Dios. Lo que dice Romanos 3. Si ustedes están aquí y creen que andan buscando a Dios, más bien será lo contrario. Es Dios el que los anda buscando a ustedes. El llamamiento general es sincero. Dios llama a los hombres a arrepentirse a todos. Yo les decía el otro día, Dios quiere que todos los que estamos aquí seamos salvos. No estoy inventando. Alguien me dijo, dice, pero tú dijiste hace 8 días que yo me temo que muchos de los que están aquí nunca van a ser salvos. Sí, eso es lo que yo me temo. Que muchos de los que vienen el domingo no van a morir sin ser salvos. Pero yo quisiera en el fondo que todos lo fueran. Ahora, Dios quiere, en su gracia general, en su gracia común, que todos seamos salvos. A Él le gustaría que todos fuéramos salvos. Pero una cosa es que a Él le gustaría que todos fueran salvos y otra cosa es que todos vayan a hacerlo. Entonces alguien dirá, bueno, entonces si se predica el Evangelio, ¿no es sincero de parte de Dios predicarle el Evangelio a una persona? Le decimos a un inconverso, Dios quiere que tú te arrepientas. Pero a ver, asegúramelo tú, que Él quiere que yo me arrepienta. Si Él quiere que yo me arrepienta, pues que haga que me arrepienta. Conozco el Evangelio desde hace años y no me he arrepentido. Y si no me he arrepentido es porque Él no me ha ayudado, yo le he pedido, pero no me ha dado el arrepentimiento. ¿Será posible que una persona quiera arrepentirse y que Dios le niegue la salvación? No puede ser. Si se te invita a que te arrepientas, es que Dios quiere que te arrepientas. Y eso es sincero de parte de Dios. Yo tengo un diccionario de la Real Academia, pero es un diccionario de
1930 y tantos. Era de mi suegra, se lo heredaron. Y yo que se lo compro, le dije, suegra, véndame ese diccionario, por favor. Y todavía me acuerdo en cuánto me lo vendió. En 100 pesos, pero estamos hablando de hace 30 años, yo creo. Y hay una palabra ahí, porque trae muchas palabras teológicas, que dice predestinacianos. ¿Saben, según la Iglesia Católica, quiénes son los predestinacianos? Son los que piensan que Dios no es sincero al ofrecer la salvación a los incrédulos. Los que piensan que Dios no es sincero al ofrecer la salvación a los incrédulos. Esa es la idea de los hipercalvinistas. Dice, Dios ya sabe que ciertas personas nunca van a ser salvas. ¿Por qué no nos dice Dios, mira, en tal pueblo no voy a salvar a ninguno? Ni vayas, te ahorras el trabajo, mejor ve a otro lugar donde sí hay escogidos. No, tú debes ir a predicar a toda criatura. No busques el lado fácil. Los que escuchan el Evangelio, ¿qué excusa van a tener a presentar el día del juicio? Se te habló, se te exhortó, se te animó, se te visitó, se te regaló una Biblia, se oró por ti, pero tú nunca quisiste. ¿A quién le vas a echar la culpa? Cristo lloró por Jerusalén. ¿Cuántas veces quise? Pero ellos no quisieron. ¿Qué fue lo que quisieron? Mejor lo mataron. Ahora, si Cristo lloró por Jerusalén, ¿sus lágrimas eran fingidas? ¿Sus lágrimas eran hipócritas? Él quería su salvación, pero ellos nunca quisieron ser salvos. Pablo dice, yo daría mi vida con tal de que mis paisanos fueran salvos. Aunque yo fuera al infierno, que ellos fueran salvos. ¿Acaso Pablo dijo eso hipócritamente? Un padre que tiene muchos hijos inconversos no podría decir sinceramente, Dios, te doy mi vida, te doy mi salvación, que yo vaya al infierno, pero que mis hijos vayan al cielo. No podría decir es un padre sinceramente, aunque él sabe que eso no es posible. No es posible que un padre dé su salvación para que sus hijos sean salvos. El llamamiento de Dios entra en el oído, pero no se queda ahí. Sale por el otro. ¿Quién tiene la culpa de eso? El hombre es tan contrario a Dios que no se toma en serio la molestia de meditar en la verdad. Aunque entienda, aunque algo le diga, aunque intuya que lo que le están diciendo es la verdad, no quiere profundizarse. No. Puede saber que lo que le están diciendo es la verdad, pero no quiere saber nada de la verdad. Porque sabe que si continúa escuchando, se verá obligado a creer en la verdad. Y eso es exactamente lo que no quiere. ¿Pero por qué? Porque tienen su propia agenda, meditan en su casa, en su futuro, en sus posesiones, en su trabajo, en sus ahorros, y las cosas espirituales las hacen a un lado. ¿Cuántos se han topado ustedes que dicen, pues qué bueno que tengas una religión? Yo creo que tener una religión es bueno. Si a ti te funciona, pues adelante. Pero ellos no quieren nada con la religión, no quieren nada con Dios, más bien. Entonces, los que rechazan el llamamiento general se van a quedar mudos el día del juicio. Y ese llamamiento, créanlo, es una señal, es una evidencia de la misericordia de Dios. Si se te advierte del peligro que corres al desechar la verdad, ese es por la bondad, por la gracia, por la misericordia de Dios. Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que te salves. Si tú oyes que tienes que arrepentirte, si tú oyes que tienes que dejar tu pecado y confiar en Cristo, y no quieres hacerlo, ¿a quién le vas a echar la culpa el día del juicio? ¿Cómo escaparás si tienes en poco una salvación tan grande? Si ahorita esa salvación que desprecias no la ves como grande, así la vas a ver el día del juicio. El llamamiento general es rechazado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo acompaña. No obra por medio de él. Me acuerdo que una vez les conté que andaba yo repartiendo folletos
de esos del problema más grande y su solución, hace muchos años. Acá andaba por el parque del pueblo y tenía yo como 2, 3 horas de haber regresado de allá y hablaron por teléfono y era una persona que recibió ese folleto y lo leyó y que me dice, oiga, ¿ustedes andaban repartiendo este folleto que dice el problema más grande y su solución? Le digo, sí. Le digo, nosotros andábamos repartiéndolo. ¿Y qué creen que me dijo? Dice, déjeme decirle que nunca leí tantas estupideces juntas. Y ¡pum! Que me cuelga. ¿Por qué actuó así? Porque él entendió que lo que decía ese folleto era la verdad. Si ese folletito hubiera hablado de salvación por obras, me hubiera felicitado. ¿Saben ustedes que hay muchos católicos, hay ateos que tienen tendencia católica? O sea, son ateos, pero que si simpatizan con una religión, es con la católica. ¿Saben ustedes por qué? Porque la Iglesia Católica enseña descaradamente la salvación por obras. O sea, al hombre natural, a la naturaleza humana caída, le gusta esa doctrina, la salvación por obras. Y si ustedes le hablan de un evangelio de gracia, eso no pueden creerlo por naturaleza. Hay madres cristianas que pasan años orando por sus hijos, pero no quieren creer, no quieren obedecer al llamamiento. Es una bendición tener padres que les ruegan, que oran por ellos, pero no quieren. Si llegan a morir así sin arrepentirse, ¿qué van a decir el día del juicio? Pero este llamamiento del que nos habla Pablo aquí es un llamamiento que el Espíritu Santo hace que sea eficaz. Los mejores predicadores, los más elocuentes, no pueden salvar a nadie. El salvar es prerrogativa de Dios. El Espíritu Santo puede hacer lo que los hombres no pueden. Vamos a ver brevemente algunos ejemplos del llamamiento eficaz. Bueno, yo he estado usando esa palabra, pero hay otros que le llaman llamamiento particular, otros le llaman un llamamiento especial, en contraste con el llamamiento general. Otros le llaman el llamamiento interno, porque el otro sería nada más externo. Vean ustedes un ejemplo de llamamiento eficaz en el caso de Lázaro, que ya lo hemos visto. Humanamente hablando, era imposible que Lázaro saliera de la tumba. No podía salir. Marta era cristiana, entendía que Cristo era todopoderoso y había visto maravillas, pero ya estaba muerto. Dice, Señor, ya hiede, ya apesta, pues ya tiene 4 días de muerto, ¿cómo va a salir? Ya los gusanos, digamos, ya estaban empezando a reproducirse en su interior. Pero Cristo fue y le gritó y Lázaro salió de la tumba. Y yo les decía el otro día que cuando Cristo le dijo, sal fuera, el Espíritu Santo obró poderosamente y le dio la vida a Lázaro para que pudiera escuchar la voz de Cristo y pudiera salir de la tumba. Si Cristo, que era Dios mismo, le dijo a Lázaro, sal fuera, ¿era posible que no saliera? El llamamiento eficaz es así. Si el llamamiento viene de arriba, ¿será posible que una persona desoiga ese llamamiento? Bueno, lo llegamos a desoír algún tiempo, a rechazar, a resistir. Pero Dios hace que sea eficaz en el momento que a Él le parece oportuno. Entonces los que estábamos muertos en pecado, salimos de la tumba y ya estábamos vivos. Delante de Dios, el hombre en pecado apesta. El pecado Dios no lo puede ni ver. Ustedes pasan por un lugar donde hay un perro muerto y les llega el olor, inmediatamente se tapan el oído y se dan la vuelta. Así pasa con el pecado delante de Dios. Dios no quiere ni saber nada de eso. Pero el hombre por naturaleza cree ser bueno. El hombre más malvado cree ser bueno. Es increíble. Un hombre que está acostumbrado a pecar toda su vida, un hombre lleno de soberbia, de confianza en sí mismo, que está envuelto en las vendas de su pecado.
¿cómo va a salir de su tumba? No hay ninguna esperanza para él. La única esperanza que tienen esas personas se encuentra en la gracia de Dios. Y es por la gracia que escuchan el llamamiento a salir de su tumba y salen. Así de sencillo para Dios, que es todopoderoso. La salvación es toda de Dios. Solamente Dios puede dar vida a los muertos. Nosotros preparamos el sermón. Punto 1, punto número 2, punto número 3, la conclusión. Pero primero la introducción. ¿Pero qué con eso? Si el Espíritu Santo no nos ayuda, el sermón de nada sirve. Pero en el momento en que el pecador escucha la voz de Dios, que Dios le está llamando a él, en ese momento recibe la vida. Porque si no la recibiera, no podría oír. ¿Cómo dice? La salvación viene por el oír por la palabra de Dios. Como dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién hace que oigas? La palabra. La palabra es la que te saca la cerilla espiritual para que pueda penetrar la palabra y ya escuchas la voz. Entonces ya estás vivo. Porque los que están muertos, por mucho que les grites en el oído, pues no escuchan nada. Y vean, nosotros sabemos que principalmente Dios usa la predicación como un medio para la salvación de los escogidos, pero hemos sabido de muchos casos de personas que llegaron a ser salvas de diferentes maneras. Incluso hay testimonios de personas que fueron impactadas escuchando un himno, la letra de un himno, que se les metió en la cabeza la letra del himno y Dios obró a través del himno. Les conté de aquel hombre que había escuchado el Evangelio, pero no daba su brazo a torcer, y él era buzo, y se andaba buceando y vio algo blanco en el fondo del mar y se acercó, y era un folleto cristiano, y ahí dice, no es posible que hasta en el fondo del mar Dios me esté hablando. Dice, y ahí en el fondo del mar derramó sus lágrimas. ¡Wow! Es increíble. La lectura de un folleto, el testimonio de un cristiano, puede obrar en la conciencia de un cristiano, de un inconverso. Dios tiene muchas formas para hablar. Dios tiene muchas formas para hacerse entender. El asunto es que cuando Dios le echa el ojo a uno, lo acorrala, lo presiona, hasta que le doblega su orgullo. Algunos se resisten incluso por años. Pero cuando Dios llama a alguno, va a vencer su oposición. Yo les dije el otro día, desde la primera vez que yo leí la Biblia me espanté. Yo había leído un montón de libros, de todas clases, libros ateos, libros blasfemos, pero cuando yo leí la Biblia dije, wow, yo nunca había leído algo como esto. Y desde entonces empezó Dios a obrar en mí, que tardó persiguiéndome mucho tiempo hasta que fui convertido, pero desde entonces empezó a hablarme a mí. Es increíble cómo un hombre que toda su vida ha sido vicioso, mal hablado, golpeador, injusto, cruel, drogadicto, de repente dobla sus rodillas, le pide perdón a Dios y Dios lo salva. Solamente Dios puede hacer eso. ¿Ustedes nunca han leído cómo fue que llegó a ser convertido Sujel Michelén? Alguien le habló del Evangelio en un parque y él empezó a discutir con el que le hablaba del Evangelio y dice, a ver, demuéstrame tú, si Dios existe, ¿por qué permite que haya tanta miseria, tanta hambre en África? Si Dios es todopoderoso, pues qué trabajo le cuesta hacer que les caigan a los pobres africanos tortas, quesadillas desde el cielo, pero ¿por qué no los ayuda? Pero desde ahí, desde que le dio la respuesta a aquella persona, desde ahí empezó a Dios a tratar con Sujel. Vean ustedes la importancia de evangelizar. Dios puede salvar a cualquier persona y de predicar el Evangelio a toda criatura. Esas personas que tú crees que no son candidatas, ¿quién te dice que no? Cualquier persona puede ser salva. El Espíritu Santo habla a la conciencia y ahí está machacando, duro como el martillo que quebranta la piedra poco a poquito. Si ustedes se pegan una piedra grande con un martillo, pues un martillazo no le hace nada. Pero denle 10 martillazos, denle 15, hasta que aparece una pequeña grieta y de repente, ¡pum!, se abre la roca.
Así es la palabra de Dios. Dios nos habla línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito hoy, otro poquito mañana. Así háblenles a sus hijos. Enséñeles un texto y Dios se encargará. Es la palabra la que hace la obra. No son nuestras amenazas, nuestros regaños, nuestras nalgadas. Es Dios el que hace la obra. Hay algunos que se defienden como gatos boca arriba. Pero el Espíritu Santo es experto en tratar con los hombres. Hay algunos que han estado toda su vida en el error, les hablamos de la verdad, dicen, ¿cómo? Entonces, ¿toda mi vida he estado equivocado? ¿Toda mi vida he vivido en el error? Toda tu vida. No, pues. Él estaba orgullosísimo de ser fariseo. Era de las mejores, se enorgullecía de ser de las mejores tribus de Israel. Él creía que ser fariseo era lo más maravilloso del mundo. Saulo odiaba a Cristo. Saulo odiaba a los cristianos. Y él, al hacer eso, creía que estaba sirviendo a Dios. Por eso andaba persiguiendo a los cristianos. ¿Quién se le iba a parar enfrente a Saulo de Tarso para hacerle ver su error? Vamos a suponer que los apóstoles hubieran secuestrado a Saulo de Tarso. Que lo hubieran secuestrado y que lo hubieran encerrado en un cuarto y que le hablaran del evangelio horas y horas ahí en ese cuarto. ¿Lo hubieran convencido? Acabó de perseguir a los cristianos en Jerusalén y pidió cartas de los sumos sacerdotes para que lo autorizaran a perseguir a los cristianos hasta Damasco. Damasco pues está al norte, ¿no?, de Israel. De Jerusalén a Damasco hay 230 kilómetros. Iba en su caballo con sus amigos, 230 kilómetros a caballo. Ahora 230 kilómetros en el coche de Gerardo, pues en un ratito se los echa, ¿no? Pero imagínense, cabalgar 30 kilómetros a caballo es para que terminen con hemorroides. No, está tremendo eso. Pero él se iba a aventar 230 kilómetros a caballo. Los mejores predicadores del mundo no hubieran podido convencer a Saulo, pero Cristo se le apareció, lo dejó deslumbrado por su luz y lo bajó de su caballo. Nadie lo hubiera bajado de su caballo más que Cristo. Saulo conocía las Escrituras. Él debería de haber entendido que Jesús era el Mesías, pero no podía creerlo. Pues Cristo lo convenció de lo que él no quería ser convencido. Y es lo que hace el Espíritu Santo con todos los predestinados. Los convence de lo que no quieren ser convencidos. Yo supongo que algunos de los que están aquí aún no ha sido convencido, que se está resistiendo aún. Pero si Dios quiere salvar a una persona hoy mismo puede hacerlo. Él es todopoderoso. Saulo cayó de rodillas y le dice a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Vean lo que le dijo, curios. Es la palabra que los judíos le aplicaban a Jehová. Dice, Jesús es Jehová, Jesús es Dios. Dice, ¿qué quieres que haga? Estoy a tus órdenes. Y ahí se demostró que Dios había hecho que el llamamiento fuera eficaz. ¿Cuántos luchan contra la soberanía de Dios por años? Dios puede doblegar el orgullo del más orgulloso. El Espíritu Santo puede hacer que te bajes, que te caigas de tu caballo. Y puede hacer que beses el polvo. Y si ahora te burlas de las cosas de Dios, si Dios quiere mañana, eres humillado y mañana eres salvo. Todos los que hemos llegado a ser salvos a través de la historia, hemos sido salvos de esta misma manera, a través de un llamamiento poderoso, como cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de Ur. Es un llamamiento más poderoso que la voluntad humana, más poderoso que la influencia del mundo y del diablo. Dios derrite nuestro orgullo, nuestra necedad, nuestra rebeldía. Ahora ven el caso de Zaqueo.
Zaqueo era un hombre rico, avaro, ambicioso. Zaqueo supo que Jesús iba a pasar por ahí, que se dirigía a Jericó, y tenía curiosidad por conocerle. Y por eso fue a subirse en aquel sicómoro. Pero vean, él no andaba buscando a Dios. Tuvo curiosidad porque Jesús ya era famoso, ya había hecho un montón de milagros. Entonces dice, bueno, voy a ver qué veo. Y se subió al árbol. Él no buscaba la salvación, él ni entendía bien lo que era eso. Él no buscaba a Cristo, pero cuando Zaqueo se subió al árbol, era Dios mismo que lo andaba buscando a él. Nunca se imaginó este Zaqueo que cuando regresara a su casa ya se iba a ser salvo. ¿Cómo iba a pensar eso? ¿Ustedes creen que era armeniano Zaqueo y que les dijo a sus amigos luego, yo me subí a aquel árbol y fue por eso que yo fui salvo, gracias a que me subí al árbol? ¿Qué le dijo Cristo cuando estaba allá arriba? Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Por qué era necesario? Era necesario porque la casa de Zaqueo estaba bonita y le iban a dar ahí buena comida. No. Zaqueo no era un buen candidato para la salvación, era un hombre malvado, era un ladrón. Era necesario que Cristo posara en la casa de Zaqueo, como era necesario que cruzara la frontera y fuera al pozo de Jacob para encontrarse con la samaritana. Ningún judío cruzaba esa frontera, pues Cristo la cruzó para ir a buscar a la samaritana. Así como la buscó a ella, fue a buscar a Zaqueo. Y vean ustedes, ¿se acuerdan cómo reaccionó Zaqueo después de que Cristo le dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa? Gracias. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Zaqueo? Dice, si he robado alguno, dice, devuelvo con 4 tantos, como dijo, lo devuelvo cuadruplicado. Pero en el original no hay lugar para la duda. Si algo he robado, no, él sabía que sí había robado. Y regresó lo que había robado. Entonces se demostró que él era uno de los predestinados. Pero vean, digamos, metafóricamente hablando, Cristo bajó a Zaqueo del árbol de su soberbia, del árbol de su orgullo, y a recibirlo en su casa. Porque cuando le dijo, hoy es necesario que pose en tu casa, Zaqueo pudo haber dicho, ¿quién te invitó? ¿O no? Zaqueo tenía dinero, pero no tenía la salvación. ¿Y saben qué? Que los que tienen dinero, por lo regular aman el dinero. Se conforman con el dinero. Su Dios es el dinero. Pero Cristo lo llamó para que tuviera lo que vale más que el dinero. A partir de ahí, el dinero ya no era de él, se lo entregó a Cristo. Entonces entendió que la vida eterna vale más que cualquier cantidad de dinero. Le dio la mitad de sus bienes a los pobres, lo que no quiso hacer el rico aquel. Cuando Zaqueo estaba en el árbol, no era el único que estaría en aquel árbol. Los sicómoros son árboles que tienen ramas gruesas. De seguro había muchos muchachos, niños, jóvenes ahí en ese árbol. Tal vez hasta adultos. ¿Por qué llamó a Zaqueo? ¿Por qué no llamó a los demás? Es que el llamamiento iba directo a Zaqueo, tú eres. No vamos a pensar que Zaqueo era un buen hombre y que por eso Cristo lo llamó. El llamamiento de Dios incluye a los peores pecadores. Y a mayor pecado en un hombre, mayor la gracia que Cristo recibe en su salvación. ¿Quién merece el llamamiento de Dios? Ahora ven ustedes el caso de Abraham que vimos el otro día y por lo mismo ya no nos vamos a profundizar. Dios le dijo a Abraham que saliera de su casa, que dejara su parentela a la tierra que Dios le mostraría. Y dice en Hebreos que Abraham por fe obedeció al llamamiento. ¿De dónde salió la fe? Pues Dios hizo que el llamamiento penetrara, que él entendiera que el llamamiento venía de arriba.
No vamos a pensar que Nur se conocía el Evangelio verdadero, porque no se conocía. No cabe duda que fue un caso excepcional el de Abraham. Abraham era feliz en su casa. ¿Por qué tenía que dejarla? Exponerse a peligros, exponerse a la burla, a una desilusión, a una decepción. Ahí se ve claramente el llamamiento eficaz. Cuando Dios llama a un hombre a servirle, éste se verá obligado a poner todas sus cosas, sus posesiones, en las manos de Dios. Y si es necesario dejar amigos, compadres o aún a sus padres, si es que se oponen fuertemente, y a enfrentarse a un montón de riesgos y peligros, que olvídense. No solamente tiene que dejar vicios, maldades, pecados, malas palabras, etcétera, sino dejarlo todo, entregarse todo completamente a Cristo. No cabe duda que algunos de sus parientes y amigos tratarían de desanimar a Abraham, pero él sabía que Dios le había llamado y obedeció el llamamiento. Los que son llamados por Dios no se fijan en el qué dirán. Están dispuestos a perder lo que sea, hasta el apoyo de su familia. Pero como Dios les llama, ellos tienen que obedecer. Es mejor ser un peregrino solitario en el sendero de la gloria que ser uno de los miles que se aprietan y se estrujan en el camino de la condenación. ¿Quién sabe quién dijo esto? Ahora ven el caso de Samuel. Samuel era un muchachito y Dios lo llamó. Ven ustedes cómo Dios llama, no se fija en la edad. Era un niñito, el Samuel, pero Dios lo llamó. Y como él no tenía mucho discernimiento, él pensó que era Elí el que lo estaba llamando. Elí dice, aquí estoy, Señor, ¿para qué me has llamado? No, si yo no te llamé, ve y acuéstate. Y esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí entendió, es Dios el que está llamando a este niño. Y está confundiendo mi voz con la de Dios. ¿Y se acuerdan qué fue lo que le dijo Elías a Samuel? Dice, cuando oigas a Jehová que te llama, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Y qué cosas, qué revelaciones le dio Dios a Samuel. Muchos creen que es el predicador el que les llama, pero no entienden que es la voz de Dios. Hay personas que escuchan al predicador hablar acerca del arrepentimiento y van con el predicador a confesarle sus pecados. Yo he platicado con más de alguno que tiene esa tendencia, que creen que si me confiesan a mí sus pecados, eso les va a servir de algo. Ni a ustedes les sirve, ni a mí tampoco, ni lo hagan. A quien debes confesarle tus pecados es a Dios. A Él es al que has ofendido. Cuando Dios nos llama, empezamos a sentirnos culpables. Empezamos a sentirnos miserables. ¿Y saben qué pasa? Cuando Dios llama a uno, esa persona no se siente feliz en ninguna parte. Va a una fiesta y no puede disfrutar de ella. Va a practicar algún deporte y algo le dice, ya jugaste suficiente, busca a Dios. Ya le dedicaste tiempo al deporte, está bien, pero ¿qué conmigo? Nada nos llena, nada nos satisface. Solamente tenemos paz en la presencia de nuestro Dios. En Él nos refugiamos. Esto obviamente no es obra del predicador. Solamente Dios puede hacer semejante cosa. Una evidencia clara del llamamiento eficaz es cuando una persona empieza a amar a Cristo y a aborrecer el pecado. Las dos cosas, las dos caras de la moneda. No basta con que digas que amas a Cristo. Debes aborrecer el pecado. Y si tú estás en ese plan, es que Dios te ha llamado. Vean ustedes algunos ejemplos también, algunos efectos de ese llamamiento. Vean 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda epístola de Timoteo 1,
1:9, quien nos salvó y llamó, vean, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no nos llamó porque fuéramos buenos, sino según el propósito suyo. Ven el propósito que vemos en Romanos 8, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ven, aquí está la predestinación, y aquí está la elección, y aquí está el llamamiento, las tres cosas en un solo versículo. Pero vean cómo dice el llamamiento: nos llamó con llamamiento santo. Dios es santo. El Espíritu que te llama es un Espíritu Santo. ¿A qué te llama? A que te apartes del pecado y vivas una vida santa. Entonces, si tú vives en pecado y crees ser escogido, pues Dios no te ha llamado, porque el llamamiento de Dios es un llamado santo, y por lo tanto, un llamamiento a la santidad. El peor de los pecadores puede ser llamado, ¿sí? Pero si efectivamente es llamado, tiene que apartarse del pecado. Si tú tienes el deseo sincero de apartarte del pecado, y te apartas, no nada más tienes el deseo, te apartas del pecado y quieres obedecer a Dios en todo, no temas. Es Dios el que te está llamando, ni le preguntes a nadie. Es Dios el que te está llamando. Vean Filipenses capítulo 3. Prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vean, es un llamamiento supremo que viene del Dios supremo, que tiene supremacía sobre todas las cosas. Esto se aplica también a la soberanía de Dios. O sea, podríamos decir, quitar la palabra supremo y poner soberano, soberano llamamiento de Dios. ¿Y cómo puedes tú saber si tienes este llamamiento? Pues tendrás que hacer lo que dice el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvídate del pasado, olvídate de todas tus planes, ilusiones, etcétera, y concéntrate en lo que tienes enfrente. Los que son llamados de esta manera soberana, de esta manera suprema, no pueden estar satisfechos con lo que son. Suspiran por ser dignos hijos de Dios. Saben que no merecen el llamamiento, pero que actúan como si quisieran merecerlo. Ser dignos de ese llamamiento. Y es por eso que un cristiano, el día que no ora, no está satisfecho. Un cristiano, el día que no ora, siente como que fue un día perdido. Si un cristiano no puede asistir al culto el domingo, se siente miserable. Es un llamamiento que viene de lo alto y eleva nuestros corazones hacia arriba. ¿Se acuerdan de ese texto que dice en un salmo? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Hay ocasiones en que yo no tengo ganas de orar y me viene a la mente ese texto. Señor, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Mi alma está caída, pues la voy a levantar para acercarme a ti. Porque entendemos que las cosas de este mundo ya no nos llenan, ya no nos satisfacen. Pensamos, voy a ir a tal lado y voy a comprar esto y voy a comprar lo otro. Pero de repente caemos en la cuenta de que estamos pensando como antes y entendemos que eso no nos satisface. Vean Hebreos capítulo 3. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Vean cómo le llama el llamamiento aquí el apóstol. Es un llamamiento celestial, un llamamiento que viene de arriba. No es un llamamiento humano, no es un llamamiento carnal, no es un llamamiento del pastor. Muchos son capaces de obedecer al pastor. Muchos son capaces de hacer obras para la iglesia.
Pero quien ha experimentado este llamamiento celestial suspira por agradar a Dios, porque entiende que su llamamiento viene del cielo, que Dios lo observa, los ángeles también. Vean Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Vean, a libertad fuisteis llamados. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Ahora fuimos al otro extremo. Éramos esclavos de nuestro mismo pecado, pero ahora queremos hacer su voluntad buena y agradable y perfecta. Entonces, si tú piensas en el pecado, te deleitas en el pecado, no has sido llamado eficazmente. Aún, quién sabe mañana. 1 Corintios 1. Uno 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. A tener comunión con Él. ¿Cómo es que tenemos comunión con Él? Bueno, desde el momento que somos salvos tenemos comunión con Él. Sus intereses son los nuestros. Tal vez en un principio no lo son tanto como debiera, pero poco a poco somos llamados a eso. Las cosas que Él odia nos enseña a odiarlas. Las cosas que Él ama nos enseña a amarlas. Nos identificamos con Cristo. Así como Él es santo, queremos ser como Él. Queremos aprender de Él humildad y mansedumbre. Cristo tiene objetivos y metas. Esas deben ser nuestras metas. Esos deben ser nuestros objetivos. Andar en sus caminos día con día y hacer posible a sufrir por seguir sus pasos. Participas de esto, deseas esto, amas esto, has sido llamado. Tú puedes saber si has sido llamado. Además, acuérdense que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es posible de que estemos seguros de que somos salvos. Tan seguros que nada ni nadie turbe nuestra paz ni nuestro gozo. Sabemos que no todos los cristianos llegan a este punto, pero Dios quiere que lleguemos, y si no llegamos a eso, al punto de que estemos bien seguros de que somos hijos de Dios, algo está mal. Eso nos estorbará mucho, nos quitará la paz y el gozo. Dichoso el hombre que sabe que es predestinado y llamado, es tener un cielo en la tierra. Si tú buscas a Cristo de todo corazón, Dios te ha dado ese deseo. Y si tú amas a Cristo, es porque Él te amó primero. No te quepa duda. Si tú realmente suspiras por el cielo, si suspiras por Cristo, es porque Cristo es tuyo. Si tú has sido llamado, es porque fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ve ya en la gloria, hermanos. Aunque a veces nos sintamos como en un basurero, Dios nos ve como ya en la gloria. Vean cómo dice nuestro texto, Romanos 8. (8:29) Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
y a los que justificó, a estos también glorificó. Vean la cadena de oro de la salvación. Tienes lo primero, tienes lo último. ¿Es posible que alguno de los predestinados no se haya llamado? ¿Es posible que alguno de los llamados no haya sido justificado? ¿Será posible que alguno de los justificados termine en el infierno? Imposible. Si tienes una cosa, tienes todo el paquete. Si Él nos ha llamado, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No vemos esos nombres, pero ahí están. Aquellos que hablan mal de la predestinación, aquellos que hablan mal de la elección, ¿saben por qué es? Porque en el fondo saben que no son predestinados y no son elegidos. ¿Se atreven a juzgar a Dios? ¿Creen que Dios es injusto porque escoge a unos y no a otros? ¿Creen que Dios cometió un error en haber amado a Jacob, pero no a Esaú? Si somos amados, hermanos, si somos predestinados, venga lo que venga, no importa. Si vienen mañana pruebas, si vienen aflicciones, Dios está con nosotros, porque todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, a los que ya fueron predestinados, a los que ya son escogidos. Si Él está con nosotros, nada importa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los hombres podrán condenarnos, calumniarnos, hablar mal de nosotros, pero si Dios nos amó desde la eternidad, que ruede el mundo. Esta tierra misma se tambaleará. Las cosas van a ser deshechas, pero los predestinados irán con Cristo a recibir la vida eterna que está preparada para ellos desde antes de la fundación del mundo. Todos los llamados son salvos, todos los llamados están siendo salvos, todos los llamados serán salvos. Vean Romanos 11. A los cristianos melancólicos les ayudaría a poner este texto en su casa con letras grandes. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te ha llamado y te ha dado dones espirituales, no te va a quitar esas cosas. Dios no da las cosas para luego quitarlas. Dios no se arrepiente de habernos dado el arrepentimiento. Te dio el arrepentimiento y es tuyo. Te dio la fe, no te la va a quitar nunca. Van a venir pruebas para tu fe. Van a venir aflicciones que tal vez hagan que tu fe se tambalee. Pero si Dios está contigo, nada te va a quitar eso. ¿Qué pasa con los creyentes que pecan entonces? Si pecas, Dios te va a disciplinar. Y vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Pero Dios te va a llevar a la gloria. Olvídate si eres pobre. Olvídate si estás enfermo, si eres despreciado, si ganas el sueldo mínimo. Si has sido llamado a la gloria llegarás. Y en la gloria ya no va a haber pobreza. Ya no va a haber enfermedad ni va a haber desprecio. Los mártires morían y inmediatamente muriendo iban a recibir la corona de mártires. Una de las coronas más relucientes, la corona del martirio. Pero si tú no recibes una corona de esas, no importa, recibirás tu corona. Y si ahora estás trabajando por Cristo y tienes problemas por lo mismo, tendrás una palma de victoria. Dios recompensará todo lo que tú hagas por Él. Dios compensará todas nuestras aflicciones, todas nuestras lágrimas. Vamos a morir, pero allá en el cielo cantaremos para Cristo y estaremos con Él para siempre. Nada nos separará de su amor. La misma voz que nos llamó a la salvación nos llamará a la gloria. Moriremos y sus ángeles van a venir por nosotros y llegaremos a la gloria para siempre. Te damos gracias, Padre, por todo lo que Cristo hizo. Oh Dios, es increíble, es maravilloso que Cristo haya hecho todo lo que hizo. Aumenta nuestra fe acerca de esto. Te pedimos por los hermanos, Padre, que
que aún no tienen certeza de salvación, pero que están luchando con su pecado. Te pedimos por ellos que les des esa certeza, que aumente su fe, su gozo, su paz, para que puedan ser útiles a sus semejantes. Y ayúdanos a todos, Padre, a apartarnos de toda vanidad, que seamos partícipes de ese llamamiento santo, viviendo una vida santa, todos los que hemos creído en ti. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Me están dando aquí un recado. Le iban a hacer unos estudios de su mamá, de la hermana Laurelena. Le iban a dar los resultados. ¿Cuándo, hija? En estos días, ¿no? Hoy. Que le va a tardar mucho tiempo en cerrar la herida que tiene en su lengua. La lengua, ¿no? Es un lugar muy conflictivo ahí la lengua para que cierren las heridas. Pero pues estamos orando por la señora Aurora. La hermana Laurelena ve cosas muy positivas en su mamá. Hace algunos años ella dudaba de su salvación, y aún ella misma. Pero ahora parece que ya no tiene ninguna duda de que es salva. Pero pues es cáncer lo que tiene, acuérdense. ¿Quién sabe qué vaya a suceder de todo esto? Yo le digo a la hermana Laurelena que ella debe de ver la mano de Dios para bendecirlas a las dos. Que esto puede ser un medio de bendición tanto para su mamá como para ella. Pues Dios quiera bendecir toda esta situación en sus vidas. Te damos gracias por nuestra hermana Laurelena y por su mamá. Te pedimos por ellas, Padre, que aumente su fe y su gozo, su confianza en Cristo. Oh Dios, y tú puedes ayudarle a que cierre su herida si te place. Pero si no, Padre, que tu nombre sea glorificado en la reacción ante esta situación difícil por la que están atravesando. Tu nombre sea glorificado en sus vidas, en todo lo que tú hagas. En el nombre de Jesús. Amén.